¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a seguir con los desarrollos. He recibido algunos correos donde me piden hacer un vaso. Entonces tomé algunas fotografías y vamos a desarrollar ese vaso. Aquí vamos a comenzar haciendo un dibujo nuevo. Voy a seleccionar la parte de pieza y vamos a escoger lo que es el plano de planta para entonces generar un croquis ahí. Vamos a hacerlo con un círculo y vamos a empezar a dimensionar. Recordamos que con cota inteligente dimensionamos para entonces hacer una extrusión, solamente que esta extrusión va a tener algunos cambios a como en los videos anteriores hemos visto. Aquí la extrusión va a ser de 5,40 y en este caso vamos a poner un ángulo. Lo voy a dejar así como aparece aquí de 4 grados para ver qué efecto es el que tiene, y así es como va quedando nuestro diseño. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño saliente que va en esta parte, para lo cual vamos a generar un croquis y voy a hacer una equidistancia. Vamos a pensar de unos 4, de un 0,04, solamente para hacer como una tipo cejita, y la voy a extruir para que quede como en las fotografías que aparecen en el video está. Y así voy a seguir generando, por ejemplo, aquí un redondeo. En este caso lo voy a dejar así de punto 10 y voy a hacer algunos otros redondeos en esta parte y aquí. Y aquí le vamos a poner un redondeo un poco más chico, solamente para matar los filos. Y pues el vaso necesitaría estar pues de aquí de alguna manera vaciado, entonces voy a tocar la cara, voy a vaciarlo y le voy a decir que le deje 2 milímetros de grosor. Queda de esta manera y pues tenemos ya un vaso terminado. Aquí valdría mucho la pena poner un tipo de material que podamos escoger aquí de las librerías de SolidWorks, por ejemplo escojo que se lo ponga a la pieza, y también algún color. Vamos a seleccionar algún color por aquí y hemos terminado ya nuestra pieza. Queda así ya el vaso desde cualquier punto. Algo que sería muy importante hacer para tus desarrollos es que siempre generes un fotorrealismo con un escenario. Entonces al final del video voy a poner cómo ha quedado, cómo en algún momento lo podríamos presentar un proyecto de este tipo, así como mis datos, y pues en esta ocasión es todo lo que les presento, y cualquier cosa pues recuerden que mis datos de contacto aparecerán al final del video y me gustaría mucho recibir su retroalimentación. Les deseo lo mejor y les repito, mi nombre, soy José Luis Saucedo. Que tengan un excelente día.